Alabado el gran manantial que de sangre Dios nos mostró. Alabado el Rey que murió, su pasión nos libra del mal. Lejos del redil de mi dueño, vime mísero pequeño vil. El Cordero sangre vertió, me limpia solo este raudal. Sé que solo así me emblanqueceré. Láveme en su sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. La punzante insignia llevó, en la cruz dejó de vivir. Grandes males quiso sufrir, no en vano empero sufrió. Al gran manantial conducido, que de mi maldad ha sido fin. Lávame, le pude decir, y nívea blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Láveme en su sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. Padre, de ti lejos vagué, extravióse mi corazón. Como granas mis culpas son, no con agua limpio seré. A tu fuente magna acudí, tu promesa creo, buen Jesús. La eficaz virtud de tu don, la nívea blancura me dio. Sé que solo así me emblanqueceré. Láveme en su sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. Láveme en su sangre, Jesús, y nívea blancura me dé. Mis amados hermanos y hermanas, espero en Dios que estén llenos de salud, salud física, salud espiritual, salud mental, salud familiar, salud económica. Mis amados hermanos, cuán importante es en estos días hablar sobre el Pentecostés. Todas las iglesias cristianas evangélicas debemos predicar en los púlpitos este domingo 23 de mayo, con respecto a este bendito tema muy importantísimo. A mí me ha bendecido desde el momento que estaba yo escudriñando las Santas Escrituras. No se imaginan ustedes cuánta bendición tengo por parte de mi Padre Dios. Y en esta hora quiero darles el texto a conocer, y está nada menos que en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 13. No voy a leer toda la porción bíblica, solamente quiero leerles Hechos capítulo 2,
versículo 1, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. El título del tema de hoy es Pentecostés. Hermanos, esta escritura fue elaborada por el doctor Lucas y él se la dedicó a un hermano nuevo, creyente, llamado Teófilo. Y mis amados, quiero decirles que esta escritura fue escrita allá en Cesarea o Roma, entre el año 61 al 63 después de Cristo. Pero ¿qué significa Pentecostés? Pentecostés significa 50. En el Antiguo Testamento no vamos a encontrar este término porque está escrito en griego. Y mis amados, el Pentecostés era una fiesta judía que se celebraba 50 días después de la Pascua. Los judíos le llamaban la fiesta de la cosecha, le llamaban también la fiesta de las semanas y también le llamaban día de las primicias. Mis amados hermanos, en estos precisos momentos quiero que ustedes vayan escuchando la bendita palabra y me quedo un momento allá en el capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La iglesia del primer siglo siempre, hermanos, tenía esto que para nosotros es una bendición tan grande, por una iglesia siempre unida. Comían juntos, con humildad de corazón, oraban juntos. Y hermanos, como cuando hablamos de retiros espirituales, los hermanos que se anotaron para este retiro espiritual fueron 120 hermanos en un aposento exclusivo, especial. Allí estuvieron ellos 10 días esperando la promesa que Jesucristo ya había anunciado antes de su muerte, antes que se fuera al cielo. Sin embargo, ya más antes, algunos profetas como Joel ya habían hablado con respecto a esta promesa que vendría. Y hermanos, llegó el día, llegó ese bendito día, como Dios se manifestó de una manera tan esencial, tan extraordinaria, que hermanos, cuando llegó el derramamiento del Pentecostés, dice la Biblia claramente que se asentaron lenguas como de fuego repartidas en todos los hermanos aquellos, de tal manera, hermanos, que Dios actuó con un buen propósito de esparcir las buenas nuevas de salvación, porque habían lugares en donde la verdad es que no se podía traducir la palabra, más que se requería de un traductor especial, como lo fue ese bendito día, nada menos que el Espíritu Santo. ¿Por qué digo lo siguiente? Allá en Hechos capítulo 2, versículo 8, dicen ellos: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?
estaban maravillados, hermanos, cómo Dios se manifestó de esa manera. Esa fue la evidencia clara de esparcir, de compartir el mensaje en aquellos lugares con aquella gente que no sabían este lenguaje. Y hermanos, yo puedo recordar un poco cuando fui electo presidente de la Sociedad de Jóvenes en este distrito sur de México. Ahora se llama JNI, Juventud Nazarena Internacional, pero en ese entonces era la Sociedad de Jóvenes. Y yo salí electo presidente y me tocó en el año 1980, su servidor, fui a Kansas City, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. Yo fui a la convención y a la asamblea general a nivel global. Hermanos, fue una bendición para mí. Ahí llegamos 41,000 nazarenos esos días en el auditorio. Fue una bendición tan especial para mí. Cuando entramos nosotros, mis amados hermanos, a ese auditorio, nos dieron radio. Cada uno tenía la radio en su mano. Era un radiotransmisor para que pudiéramos escuchar la bendita palabra a través del que dirigía en inglés, a través del que predicaba en inglés, y teníamos que tener este radio. Pero yo no pude sintonizarlo. Entonces pedí al hermano pastor que conocí en la primera iglesia del Nazareno aquí en Tuxtla, el pastor Gilberto López Santos. Yo recuerdo que le dije: hermano, échame la mano por favor, es que yo no sé inglés. Él se arrimó y me dijo: ¿tienes tu radio? Él vio la manera como componerlo. Le dije: no puedo. Y ni él pudo. Y hermanos, él me tradujo ese día. Escuchamos al doctor, el ex superintendente general Charles Strickland. Él dio un mensaje tremendísimo, que hasta ahora recuerdo ese mensaje, que fue para mí una gran bendición. Pero me tradujo el hermano pastor Gilberto López Santos. Pero el traductor, allá en Jerusalén, cuando el derramamiento del Espíritu Santo fue nada menos que el mismo Espíritu Santo, el traductor, para que todos aquellos entendieran lo que Dios les estaba diciendo a cada uno de aquellos hermanos y hermanas. Mis amados hermanos, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto, lo cuestionaron. Los hermanos de la iglesia de Corinto, yo predicaba la vez pasada de que fue un dolor de cabeza para el hermano Pablo, los hermanos de la iglesia de Corinto. Y miren qué les dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 14 versículos 1 al 5. Seguid el amor, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que prediquen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que predica habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que predica edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que prediquen, porque mayor es el que predica que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
La iglesia de Corinto ya hablaban esa lengua y cuestionaron al hermano Pablo porque no hablaba esa lengua. Aunque el hermano Pablo sabía varios idiomas, sin embargo, él nunca se dio el lujo o que haya sido jactante. Yo sé tantos idiomas. No, pero el hermano Pablo les dice, miren, yo prefiero hablar 5 palabras entendibles y no 10,000 palabras que no me entiendan. Hermanos, ahora nosotros, en carácter de iglesia, del nazareno, presbiterianos, bautistas, metodistas, etcétera, hermanos, pentecostales, hermanos, nosotros tenemos que respetar a aquellos hermanos que fueron doctrinados allá. No tenemos por qué juzgar a nadie, hermanos. Eso sí, se los digo con todo mi corazón, que si ustedes no hablan esa lengua, no se preocupe, yo no la hablo tampoco. Sin embargo, hay que respetar a los hermanos que de repente ellos en sus congregaciones hablan lenguas. Pero el hermano Pablo dice, pero que haya un intérprete. Ok, mis amados hermanos, nosotros como cristianos sabemos que el Espíritu Santo reparte muchos dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay el don de sanidad, hay el don de pastor, hay el don de evangelista, hay el don de mártir, hay el don de la hospitalidad, hay el don de servicio, hay el don de la enseñanza y muchos dones más. Mi pregunta en esta hora, ¿y cuál es tu don? A lo menos yo tengo 2 dones que el Espíritu Santo me otorgó: el don de pastor y el don de evangelista. Y lo digo con todo el amor de mi Señor Jesucristo, quien me salvó. Hay hermanos predicadores en estos tiempos que enfatizan mucho sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no están mal, están perfectamente bien. Pero hermanos, tenemos que prepararnos para cuando venga la segunda venida de nuestro Señor, ¿verdad? En ese arrebatamiento. Una hermana me preguntó hace muchos años, y hermano, ¿por cuál iglesia va a venir el Señor Jesús en su segunda venida? Yo le contesté, mire, la iglesia por la cual viene el Señor son aquellos que lavaron sus ropas y las emblanquecieron con la sangre del Cordero. Esa es la iglesia que el Señor por la cual viene. Yo espero, hermana, que estemos perfectamente bien delante de Él cuando el Señor venga por segunda vez. Y mis amados hermanos, yo me tuve que ir a Mateo capítulo 25, versículo 13. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y hermanos, la preparación es esta, de que nosotros tenemos que recibir el bautismo con el poder del Espíritu Santo. Esa es la verdad, de que nosotros tenemos que esperar. Allá fue la lluvia temprana, aquí es la lluvia tardía. Pero hay muchísimos hermanos que ya han sido enteramente santificados. Yo se los digo con todo mi corazón. Hermanos nuevos en la fe, ya son enteramente santificados, ¿verdad? La vez pasada les decía, es que la entera santificación no es gradual, es instantánea. Esa es la verdad. Y hermanos, queremos nosotros estar unidos como iglesia. Ahora ya tenemos la reapertura que nos dio el gobierno de estar
dándole la gloria y la alabanza a Dios en nuestros templos, ¿verdad? Ahora, la otra cosa en la cual yo enfatizo mucho es que cuando venimos al templo para adorar a Dios, allá afuera tienen que estar colgaditos los títulos del profesor, del doctor, del biólogo, ¿sí? Allá colgadito el título de ingeniero, allá quedan, de abogado, allá quedan colgaditos allá afuera, porque aquí en la comunidad cristiana venimos a ser los hermanos en la fe, los hermanos en Cristo, porque aquí es donde tenemos que amarnos. Aquí no hay los títulos, aquí el hermano y la hermana, aquí somos hermanos, unidos, siempre unidos, para darle la gloria al que vive para siempre. Sea su nombre glorificado. Oremos, hermanos. Poderoso Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por permitirnos escuchar tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra. Bendice a todos aquellos contactos, aquellos hermanos que tienen el tiempo disponible para escuchar tu palabra. No es mi palabra. Dios, bendice a tus siervos, bendice a tus siervas, bendice tu iglesia. Muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos todo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos.